Hola, en este vídeo os voy a mostrar el proceso para crear una base de datos online para efectuar el registro de usuarios. Utilizaré un servidor gratuito de 260 MB para poder tener una base de datos online. Para poder efectuar las pruebas, crearé una base de datos local con el servidor Apache SAM. Utilizaremos un juego de registros y que en otros vídeos hablaremos sobre él y su uso. Empecemos. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu phpMyAdmin de tu localhost SAM y crearte una nueva base de datos que se llamará conexión base de datos. Una vez creada, créate una tabla llamada usuarios y que tenga 6 campos, un campo integer y el resto varchar. Esta tabla te permitirá guardar los usuarios que más tarde se usarás en tu página web. El siguiente paso lógico es tener la página en la que se registrarán los usuarios. Abre una nueva página PHP y créate un nuevo juego de registro. Pulsa sobre nueva y define una nueva conexión a la base de datos. En local es muy importante establecer el nombre del juego de registro, el servidor, que en este caso es localhost, el usuario de la base de datos, en este caso es root, y la base de datos en sí. Una vez creada la conexión a la base de datos, pulsa sobre el icono de inserción de registro de Dreamweaver y se te abrirá la ventana siguiente en la que en conexión debes de seleccionar la conexión anteriormente establecida. Directamente te sale la tabla de la base de datos. Elimina el campo ID porque como has puesto auto increment se añade automáticamente el campo de la base de datos. Ahora cuando rellene los datos de la página web se guardarán automáticamente en la base de datos local. A la hora de crear nuestra base de datos, tenemos que acceder con nuestra cuenta de usuario y contraseña al servidor. Si no estás registrado, puedes hacerlo de manera gratuita. Al acceder al panel de control de la aplicación te aparecerá una serie de herramientas. Escoge la herramienta MySQL para poder crear una nueva base de datos. Como puedes ver, el servidor te predestina a que la base de datos tenga como inicio tus datos de sesión, más el nombre de la base, por lo que crearemos una nueva base de datos llamada nombre de usuario _ conexión base de datos. A continuación, el siguiente proceso es la carga de archivos al servidor para que se reproduzcan. Eso no debería ser un problema para ti. Si no utilizas un servidor FTP, deberás de crearlo a mano y subirlos como estoy haciendo yo en el vídeo. Ahora recuerda que la base de datos de 260 MB.com empezaba con un pacus más número de usuario, por lo que para hacer pruebas en local deberás de cambiar el nombre de la base de datos local al mismo nombre. Para ello, en phpMyAdmin de localhost selecciona base de datos y pulsa sobre opciones y cambia el nombre de la base de datos.
Exportar la base de datos de localhost a online es tan fácil como seleccionar la base de datos en el menú Exportar y seleccionar el formato SQL. A continuación se guardará un archivo SQL en tu directorio que cargarás más adelante en la base de datos online en el menú Importar de la misma, como puedes ver en el vídeo. Resulta que ahora el juego de registro online tiene un usuario específico y un servidor específico de base de datos, por lo que deberás de introducir correctamente los datos de acceso en el archivo de conexión a la base de datos. Esos datos te los dará el servidor online en el que tienes una cuenta gratuita. Si eres usuario premium podrás crearte un nuevo usuario y contraseña. Abre el archivo de conexión subido al servidor y cambia los valores de acuerdo a los datos proporcionados por tu servidor. Ten en cuenta que hostname siempre va a ser localhost. En database deberás proporcionar el nombre de la base de datos. En username el usuario definido de la base de datos y en password la contraseña de acceso a tu sesión. Pulsa sobre guardar para sobreescribir la información.